Iniciamos episodio número 5. Yo soy Josh Madera. Y yo, Javier Madera. Y esto es Madera de la Buena. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de platicar en los primeros episodios, Javier, sobre la importancia de la actitud. Hablamos sobre los valores, el desarrollo personal y el mentor. 4 puntos muy importantes que hoy nos llevan a este quinto episodio, quinto tema, donde estaremos hablando sobre la visión. Javier, ¿qué nos puedes platicar? Y me encantaría tal vez que iniciáramos por que nos compartas la definición de visión. Con gusto. Podríamos decir que el ser humano tiene 2 tipos de visión. La visión óptica, nuestros ojos físicos, que nos permiten ver lo que está a nuestro alrededor. Pero hay una visión que es más poderosa. Y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de ver lo que no existe. O sea, el poder de la visión. A grosso modo, nuestro cerebro se divide en 2 partes, llamados hemisferios. En el lado izquierdo es el lado del raciocinio, del análisis, de la lógica. Ya lo hemos hablado. De hecho, la memoria está en el hemisferio izquierdo en la parte superior. Pero el lado derecho del cerebro es el lado creativo, además de ser el lado de la acción. Es el lado de la innovación, del crear cosas, aunque no existen. Y precisamente en el lado derecho del cerebro está el poder de la visualización, el poder de ver de manera anticipada las cosas. Te puedo decir de forma determinante que todo lo que nos rodea, estos micrófonos, las cámaras, las televisiones, los aviones, los carros, todo fue producto de una visión. Todas las cosas se hacen 2 veces. Primero mentalmente y luego físicamente. Entonces podríamos definir el poder de la visión como el poder creativo que tiene el ser humano, que es capaz de imaginarse las cosas, definirlas, crearlas, diseñarlas en la mente. Así es de que es muy poderoso hablar de esto, hablar de la visión. Y vamos a poner algunos ejemplos de lo que es ese poder de la visión. Fíjate que entre las tantas historias que obviamente yo conozco de primera mano a través de pues ya más de 30 años de asesorar negocios, de ayudar a personas a lograr sus sueños, sus metas. Hay uno en particular que yo he aprendido mucho de él. Un gran empresario, un gran líder, un gran ser humano. Adrián Farhat o Farjet. Sí, porque es un apellido libanés. Él es oriundo de la Ciudad de México. Tiene 2 hermanos, Mauricio y René. Ya sabes que mis historias son reales y tienen nombre. Actualmente él vive en Las Vegas, es un inversionista en bienes raíces y otros negocios. Pero fíjate, cuando ellos llegan a la ciudad de Los Ángeles, poco más de 30 años atrás, pues obviamente carentes de recursos, muchas cosas, a veces el idioma, documentos, etc. Pero fíjate el poder de una visión. Cuando él llegó a aplicar para ser vendedor de carros nuevos a la ciudad de Downey, casualmente en donde yo vivo, en aquellos años, una de las agencias de los dealers más grandes que había era Ford, la Ford de Downey, ¿sí? Keystone Ford. Dueño en aquel tiempo, otro amigo y cliente mío, ¿sí? Bobby Colón. Él era muy famoso, Bobby Colón, porque él en la televisión sacaba su rancho de él, caballos, todo, y entre medio los carros nuevos. Entonces llega y aplica para trabajar. Y la última pregunta de la solicitud de trabajo decía, ¿dónde se ve usted en 20 años? En otras palabras, adaptándolo a nuestro tema, ¿cuál es su visión en 20 años? Y sin que le temblara la mano empezó a escribir. Me veo siendo dueño de un dealer como este. Quiero 600 carros en el patio, quiero tantos equipos de vendedores. Empezó a escribir y hasta pidió hojas extras para escribir. ¿Te imaginas cuando lo vio la de recursos humanos?
Ha de haber dicho, no, hombre, a este mexicano se le fundió el cerebro. ¿Cómo sin experiencia en ventas, sin documentos, sin inglés, y dice que va a ser dueño de un dealer? ¿Te imaginas los millones de dólares que cuesta tener un edificio y tener 500, 600 carros nuevos ahí? Pero fíjate el poder de la visión. Cuando tú tienes una visión, la visión determina hacia dónde vas. ¿Qué quieres o qué no quieres en la vida? Comenzó a juntar su dinerito, sus comisiones. Para que le sacaran $1 de la bolsa estaba, pero en chino. Oye, mira, Adrián, aquí hay un restaurancito y las meseras bien amables, gracias, otro día. No sacaba su dinero, porque él sabía para qué era. Juntó un poco de dinero, compró un carro seminuevo, hizo lo mismo sus hermanos, compraron otro y luego otro y pusieron su pequeño lote de carros, su dealer, se llamaba Superramate de Autos, en la ciudad de La Puente. Al tiempo abrieron el segundo Superramate de Autos en la ciudad de Huescovina, por cierto, enfrente del registro de vehículos, ¿no? El DMV. Ya sabes que mis historias tienen nombre y apellido. Con el tiempo yo me acuerdo que yo iba y me decían, no, ahorita no te podemos contratar. Con el tiempo se hace de la Lincoln Mercury y de la Mazda. ¿Pero qué crees? Exactamente a los 20 años, como él lo había escrito, le llaman de la Ford. Le dicen, señor Farjet, sí, hablamos de la Ford Motor Company. Sí, dígame, queremos que usted se quede con la Ford de Puente Hills. Dice Javier, empecé a llorar. Lo que 20 años atrás yo escribí, mi visión, a dónde iba, se estaba haciendo realidad. Él vendió el edificio y vendió la Lincoln y vendió la Mazda y compró la Ford. Y se convirtió en la agencia Ford número 1 en California. Yo le doy gracias hasta donde esté, que Dios lo bendiga, es un gran ser humano. 15 años le trabajé. Curiosamente tú conoces a don Luis Silva, el que tiene la compañía de mudanzas. Resulta que hace unos cuantos años, no sé, 3, 4 años atrás, él le hace la mudanza a Adrián, sin saber quién era, ¿no? Entonces cuando ya le da el nombre a Adrián Farjet, él lo movió de Los Ángeles a Las Vegas. Le dice, oiga, ¿usted es Adrián Farjet, el que era dueño de Ford Puente Hills? Sí, porque ya la vendió. Dice, ¿sabe que mi coach siempre habla de usted? ¿Y quién es tu coach? Javier Madera. Wow, claro, dice. Él nos trabajó 15 años y nos colaboró mucho. Pero yo aprendí mucho de él. Hay mucho que agradecerle. Pero ves esta historia. ¿Qué te dice esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, Javier, de esta historia en particular, esa visión tan grande que él se fijó en su mente de lo que podía lograr, pero para mí despierta algunas preguntas. Fueron 20 años. ¿Qué cosas tuvo que hacer? ¿Cómo se tuvo que preparar? ¿Qué tuvo que aprender? ¿Qué relaciones necesitó hacer para él poder tener la capacidad, los conocimientos, las habilidades, los hábitos para poder llegar a lograr esa meta? Ahora, ojo, sé que estoy hablando de temas que ya quieres entrar. No voy a entrar. Y exactamente. Pero ahora, son cosas que vamos a cubrir. Son puntos Bien, que son muy importantes que vamos a cubrir en los episodios que están por venir. Pero obviamente que es impresionante el tamaño de la visión que él tuvo. Creo que muchas veces uno de los retos que podemos enfrentar es que la visión que podemos llegar a tener está muy limitada. Yo he contratado personal en el pasado donde nada más miran hasta quiero ganar algún día 3,500 pesos a la semana. Un ejemplo, en México, hablando de México. Y esa es la visión. O sea, la visión hasta ahí da. La visión hasta ahí está llegando, ¿no? Ahora, ¿qué cosas consideras que podrían hacer las personas para expandir la visión, para poder mirar más allá, más en grande,
¿Qué podrían hacer personas que a lo mejor sienten que se están limitando en cuanto a lo que están ellos visualizando? Pues mira, lo primero sería entender qué es la visión y cómo trabaja. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero no la ejercemos. Fíjate, decía J.C. Penney, quiero compartirte esta frase porque viene a colación a lo que estamos hablando. J.C. Penney, el fundador de la cadena de tiendas, J.C. Penney. Él decía, si tú a mí me das una persona de la calle, como nosotros le decimos en inglés un homeless, o un sin techo se le llama en español. Si tú me das a mí un homeless con visión, te regreso un hombre de éxito. Pero si tú a mí me das una persona sin visión, te regreso un homeless. O sea, así de imperativo, de importante, de poderoso es la visión. O sea, la visión es la que determina a dónde vas. Ahora, si todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear, el problema es que no conocemos que tenemos esa capacidad y no sabemos cómo utilizarlo. Pero en el momento en que una persona comience, así como cuando empiezas a hacer ejercicio, te sientes tenso, te sientes robótico, mecánico, ¿sí? Con la práctica te vas desenvolviendo, vas adquiriendo esa habilidad, esa agilidad. Es lo mismo. Una primera cosa que una persona debería aprender a hacer es pensar. Por eso decía Henry Ford, el trabajo más bien pagado en el mundo es pensar, pero poca gente piensa en eso. Entonces yo recomendaría que tuviera sesiones de pensamiento, que se sentara con una libreta y se preguntara, que escribiera, ¿qué quiero de la vida? ¿Qué me gusta? ¿A dónde voy? ¿Dónde me veo en un año, en 3, en 5, en 10, en 20? O sea, que comiences a expander tu visión. Importante. Entonces, cuando comienzas a autocuestionarte, entonces, sin darte cuenta, de manera inconsciente comienzas a acceder a otro nivel mental, al nivel de la conciencia. Estás concientizándote de las cosas. Entonces, ese sería un primer ejercicio. Que empieces tú mismo a cuestionarte. Comiences a ver gente que tú admiras también, que están haciendo cosas que tú quieres hacer. Eso también te potencia. Para comenzarte a ver tú, como cuando era un niño, ¿no? Yo jugaba fútbol, pero yo me imaginaba, me acuerdo que fue el fútbol, fue aquí en México el Mundial del 70, Fútbol México 70. En el 68 fueron las Olimpiadas, pero yo me creía Rivelino, el medio de contención de Brasil, que fueron los campeones, ¿no? Yo lo veía, cómo jugaba, decía, yo quiero ser como él. O sea, tú ves así, ¿no? Entonces hay niños que les gusta la música y ven a un cantante y dicen, yo quiero ser un Luis Miguel o un Juan Gabriel o, ¿verdad? Un José José. Entonces es muy importante también eso, el tener un modelo, el tener un ejemplo te inspira para que tu visión se amplifique. O es como tú, por ejemplo, como empresario, tú me contabas a mí, y ahorita me va a gustar que lo compartas, ¿sí? Precisamente qué te llevó a estar en la industria que estás actualmente. Entonces, es el tipo de cosas, ves, que uno puede hacer para comenzar uno a ampliar su visión, a definir su visión, porque primero tienes que definirlo. Ese es, para mí, el primer gran punto de partida hacia el éxito es define tu visión. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Ahorita que mencionas, Javier, lo importante de exponerse a las cosas. A mí lo que me impacta dentro de estas historias que hay es precisamente la de Bill Gates. Cómo cuando él era muy pequeño, que sus papás eran maestros y él iba a la universidad, ahí estaba una computadora que la gente no tenía acceso a esa computadora y costaba miles y miles y miles y miles de dólares. Pero para él, al estar expuesto, se convirtió en algo normal. Algo sencillo, algo que esto así es. Y entonces me encanta cómo él pudo tener la visión de decir, todo el mundo debe tener una computadora. Entonces creo que es muy importante lo que mencionaste, buscar nosotros esas oportunidades de estar expuestos y acercarnos a
a otras nuevas oportunidades, a algo diferente tal vez de lo que hemos venido viviendo. Mencionabas lo que a mí me pasó. Yo tuve, gracias a Dios, un muy buen crecimiento dentro de la industria de la telefonía. Metro PCS, después H2O Wireless, distribución a nivel nacional. Ahí alcanzamos un crecimiento muy importante en todo Estados Unidos. Sin embargo, la industria cambió. Las tienditas a las que yo les distribuía, que se llaman multi-carriers o mom and pop shops, también le llaman así, que tenían en todo Estados Unidos, estas tiendas empezaron a convertirse en exclusivas de Verizon, de Metro, de Boost, de AT&T, y ya no consumían el producto que yo distribuía. Entonces, bajó la cantidad de tiendas, aumentaron la cantidad de master agents que había en diferentes estados, y los números empezaron a bajar, y dije, esto ya está cambiando, ya no está funcionando. Otro día hablaremos de quién movió mi queso, pero gracias a los aprendizajes que he tenido contigo, Javier, supe olfatear ahí que estaban cambiando las cosas, que tenía que ir a buscar otras oportunidades. Estuve intentando diferentes cosas que no funcionaron y tuve la fortuna de conectar con el dueño de la empresa donde hoy soy director, que es una empresa de tecnología. Servidores en la nube, respaldos en la nube, ciberseguridad, máquinas virtuales. Yo no entendía nada. O sea, yo realmente llego a esta industria en cero. La curva de aprendizaje fue más de un año para poder traer tan siquiera el primer cliente a la compañía. Más de un año. Pero yo sabía que, obviamente, una de las cosas que tenemos que hacer para crear esa visión, hay que estudiar. Correcto. Tienes que estudiar. Entonces, cuando conozco la empresa y ellos muestran un interés en que me suma, me pongo a estudiar. A ver, esto cómo funciona, esto cómo trabaja, cuál es la necesidad que hay en el mercado. Después de ahí me pongo también a evaluar las ventas, cómo se generan. Y ya después estaremos hablando de ventas, pero cuando tú encuentras una oportunidad de una venta residual, donde cada mes estás creciendo el negocio, eso es empezar a vender también con visión, ¿no? Entonces, estos elementos que logré empezar a entender y aprender, dije, esta es la industria que me quiero ir. Esta es la industria que me quiero mover. Hacemos el cambio. Fue un proceso largo y lento y muy difícil. Sin embargo, se da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Llega la pandemia, solo trabajamos en Estados Unidos. Este es el momento para abrir México. Y a mí el dueño me dijo, no abrimos México porque en México todavía no está tan grande la necesidad por la tecnología que ofrecemos en Estados Unidos. Está más avanzada, mucha gente no va a valorar lo que hacemos o no va a entender lo que hacemos. Y yo no estuve de acuerdo. Dije, ¿sabes qué? No. Yo más bien veo que nosotros venimos con toda la experiencia del mundo, es como si viniéramos del futuro a un mercado para ser los guías, para ser los pioneros, para ser los líderes en llevar a las empresas de México hacia esta nueva forma de trabajar en la nube. Y abrimos México en cero, sin que nos conociera nadie, y afortunadamente hoy más o menos han pasado unos 2 años de eso, y ahorita ya estamos a nivel nacional. Pues ese es el poder de una visión, Josué. Precisamente ver lo que no existe. Por eso obviamente Tim pues no creía en tu visión, porque él no conocía tampoco este mercado. Pero esa es precisamente una característica, podríamos decir, de avanzada, lo que te hace distinto a los demás. Poder ver donde los demás no ven. Esa es la capacidad hermosa de esto. Entonces hoy día por eso un visionario, los visionarios son gentes con el hemisferio derecho desarrollado. Casi en toda gente de éxito que tú ves que sobresalen a nivel mundial, llámese un Jeff Bezos de Amazon, un Elon Musk de Tesla, un Bill Gates de Microsoft, un Steve Jobs de Apple. Toda esa gente son gente con visión. Gentes que ven lo que los demás no ven. Y de hecho, ellos son capaces de identificar una necesidad en un mercado específico o en la humanidad. Y entonces crean el producto que suple esa necesidad. Y esto es muy interesante. Tú eres un visionario. Esta empresa es producto
el éxito en México de la visión. Entonces, yo, por ejemplo, fue lo mismo que me pasó a mí. Yo estoy en Estados Unidos, me di cuenta que pues, no había seminarios de negocios en español. Había motivadores, pero no asesores. Gente que guiara al dueño de una pequeña o una mediana empresa. Entonces, yo me enfoqué en eso. Y eso es importante que lo entendamos. Imagínate si uno, a sus niños, comienza uno a desarrollarles su visión. Ese es, hablábamos de Hugo Sánchez, ¿no? Pero ¿quién le despertó la visión de ser el mejor futbolista? Su padre, a los 10 años. Le dijo, tú eres el bueno. Tú eres el que va a cambiarle la cara. Y es verdad. Fue el primero en conquistar Europa. Primer mexicano. Le abrió la puerta. Entonces, el éxito generalmente viene acompañado de una visión. Pero como vamos a comentarlo en sesiones posteriores, la visión debe ir rodeada, debe ir flanqueada, Claro. protegida por otras cosas. Vamos a hablar de... Ya tienes la visión, ¿qué sigue? Eso lo vamos a estar hablando. Ya tienes la visión, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque ahora, es un proceso. No te puedes, porque hay mucha gente que es capaz de imaginarse las cosas, pero nunca emprende una acción. Nunca tiene un plan escrito. No tiene disciplina, no tiene constancia. Entonces, ese en vez de un visionario, ese es un soñador. Esa es la diferencia. Hay gente que es capaz de imaginarse las cosas. Sí, o sea, las sueña, se las imagina, las vive, pero nunca emprende la puede acción. ser muy creativo, puede tener increíbles ideas. Muchas. Hay gente así, pero por eso, mira, hay un dicho que dice, es un dicho muy mexicano, que el camino al panteón está pavimentado de buenas intenciones. Entonces hay mucha gente que es muy inteligente, son capaces de imaginarse las cosas, pero luego se arrepienten. Híjole, esa idea era mía. Oh, yo me lo imaginé. Pues sí, porque te quedaste solo en la intención, no pasaste a la acción. Y precisamente a través de nosotros de este podcast es lo que queremos. No solamente decirle a la gente lo que hay que hacer, sino mostrarle, enseñarle cómo se hace. Y no porque seamos más listos que ellos, sino que nosotros, una de nuestras grandes ventajas es la experiencia, que a través de décadas de conocer gente de éxito, hemos visto el proceso. ¿Qué es lo que esa gente, como el caso de Adrián Freyet, qué es lo que hicieron para lograr el éxito, Javier, que lograron? ¿Qué tan importante es que esa visión sea lo más clara y nítida posible? Mira, ¿te acuerdas de los proyectores? Cuando usamos proyectores, antes usaba el proyector de acetatos. Cuando le mueves, hay un botón, ¿sí?, para que la visión sea clara. Sí. Okay, cuando está movido, la visión es borrosa. O es como los lentes, ¿no? Cuando los lentes se ensucian o se empañan, yo, por ejemplo, yo no puedo leer bien, no puedo ver cosas. Entonces, cuando mis lentes están limpios, nítidos, mi visión es más clara. Entonces, mientras más clara sea tu visión, es más fácil que la hagas, porque sabes exactamente la que quieres y cómo lo quieres. Mira un ejemplo de visión. Yo era un niño en la escuela primaria, aquí en lo que ahora es día es la Casa de la Cultura. Y nos pusieron una televisión ahí en el teatro, que tú has estado, en blanco y negro. Era cuando el primer hombre pisó la luna, Neil Armstrong. Sí. Imagínate nomás qué hermoso eso, ¿no? Entonces, estamos hablando del año 1968, ¿no? 69. Entonces pisa y se escuchó que dijo Neil Armstrong, este es un paso muy pequeño para un hombre, pero muy grande para la humanidad. Y se borró. Pero a los años, yo leyendo un libro me topo con la conversación que él tuvo desde la luna con Cabo Cañaveral en la NASA. Porque todos los que estábamos viendo la grabación en el mundo solo escuchamos eso. Porque se cortó la comunicación. Pero él siguió hablando y fíjate lo que dijo. Dijo, fue hermoso. Exactamente como nos lo imaginamos.
O sea, ¿cuántos años pasa un astronauta en simuladores? No están en la luna, simuladores, aprendiendo a manejar todo, las computadoras, el equipo. Años practicando para lo que iba a llegar a ser. Pero entonces cuando llegan a la luna y él ve todo, dijo, wow, valió la pena. Entonces había una visión, pero obviamente que hubo un proceso para que esa visión se hiciera realidad. Pero generalmente todo, otra vez volvemos a eso. Todo se remonta, se regresa a la visión. Una visión es el inicio de la creación. Cuando tú eres capaz de imaginarte algo es porque es capaz de hacerlo. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Hay personas ciegas, pero con visión. Y hay gente que ve y sin visión. Es más triste. Así es. Es más triste eso. Pues miren, lo que queremos hacer es invitarlos a todos los que están escuchando este episodio a que tengan bien clara esa visión. Ténganla por escrito. Vamos a hablar en el próximo episodio. No estoy seguro si va a ser en el episodio número 6 o 7. ¿Qué tenemos que hacer una vez que tenemos esta visión? Vamos a estar compartiendo. Ya tengo la visión clara, Javier. Ya tengo la visión clara, Josué. Ya esto es lo que yo veo para mi vida, para los seres queridos que tengo, que me rodean. Esta es la visión. ¿Qué sigue? Eso lo estaremos viendo en los próximos episodios. Y me gustaría solo agregar eso. Que la gente que nos está viendo se tome el tiempo. En una libreta, escriba. Eso. 1. Define tu propósito. Y que digan cuál es mi visión. ¿En dónde me veo? ¿Cómo quiero usar mi vida? ¿Cómo quiero usar mis talentos? ¿Cómo quiero usar mi tiempo? Esto es muy importante. O sea, que no vayamos por la vida perdidos, extraviados. Y que pasan un año, 5, 10, 20 y vivimos con arrepentimientos. Porque no hicimos nada con los talentos. No hicimos nada con nuestra vida. De lo que nos sintamos orgullosos. Entonces sí es muy importante. Por eso quisimos tocar este punto. Invito yo a la gente que está hoy viendo nuestro podcast a que determinen cuál es su visión, hacia dónde van en la vida. Excelente, Javier. Un placer. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy para Madera de la Buena. Y gracias por todos los comentarios que nos han estado compartiendo, haciendo llegar a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, con la retroalimentación y el feedback sobre el podcast. Nos motiva bastante, nos ayuda para seguir mejorando y seguir trabajando, ¿no? Así que asegúrense de darle a la campanita ahí en YouTube, seguirnos, estar al pendiente de los próximos episodios. Cada miércoles estamos haciendo un trabajo. Hoy Javier realmente que hizo un sacrificio grande por viajar de Los Ángeles para aquí a Tijuana, donde grabamos el episodio. ¿Por qué? Porque el compromiso con ustedes está ahí. Así que no se pierdan los próximos episodios. Me despido, Josh Madera. Javier Madera. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.